Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hoy voy a exponer sobre el proyecto Análisis estructural de un módulo unifamiliar de techo propio. En resumen, dice, el presente trabajo se enfoca en el análisis estructural de un modelo de vivienda unifamiliar del Programa Social Peruano Techo Propio. El análisis busca determinar la capacidad de soporte de la viga ante cargas reales y calcular el esfuerzo cortante máximo y el momento flector máximo. La metodología incluye la modelación de la viga como simplemente apoyada bajo carga uniformemente distribuida, el cálculo de las cargas y la determinación de las reacciones de los apoyos. Introducción. La disciplina de mecánica y resistencia de materiales es fundamental en la ingeniería industrial, ya que proporciona las herramientas para evaluar la integridad y el comportamiento de componentes estructurales sometidos a carga. El objetivo es diseñar estructuras o componentes capaces de soportar las acciones externas sin fallar. El informe detalla el proceso de cálculo de las cargas actuantes, las reacciones en los apoyos y la elaboración de los diagramas de fuerza cortante y el momento flector para la viga seleccionada. El marco teórico. Fundamentos de resistencia de materiales. La resistencia de materiales se enfoca en el comportamiento interno de los materiales bajo la acción de fuerzas externas. El esfuerzo se define como la fuerza interna por unidad de área. Incluye el esfuerzo normal, que habla de tensión o compresión, y el esfuerzo cortante, ¿no? Fuerzas paralelas al área. Y podemos ver en la imagen cómo se representan estas, ¿no? El esfuerzo normal, el esfuerzo cortante, ¿no? También tenemos la deformación unitaria. Ahí, la figura 1 representa el esfuerzo normal, el esfuerzo cortante y la deformación unitaria. Deformación. Es la medida del cambio relativo en las dimensiones de un cuerpo. La deformación unitaria es el cociente entre el cambio de longitud y la longitud original. La ley de Hooke, dentro del límite elástico, el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación, donde E es el módulo de elasticidad. Ahora tenemos vigas, esfuerzos y cargas. Las vigas son elementos estructurales diseñados para resistir cargas aplicadas perpendicularmente a su eje longitudinal, provocando una flexión. Tenemos ahora la fuerza cortante. Es la resultante de las fuerzas internas que actúan en la sección transversal de la viga, tendiendo a deslizar una parte de la viga respecto a otra. El momento flector es el momento interno que tiende a curvar o flexionar la viga. El momento máximo es crítico para el diseño a flexión. Clasificación de cargas. Tenemos la carga muerta, el precio propio de la estructura y elementos permanentes. En este caso, las losas, muros fijos o los acabados, ¿no? La carga viva, cargas que pueden moverse o variar en el tiempo. En este caso, los ocupantes, los mobiliarios, la sobrecarga de techo, ¿no? En Perú, la norma técnica cargas establece los valores mínimos de estas cargas para el diseño estructural. Y acá podemos ver, ¿no? La viga, ¿no? Simplemente apoyada, la viga apoyada con carga uniformemente distribuida, después la carga muerta, ¿no? Que son las losas, en los muros, y la carga viva, que hablamos de diferentes factores, ¿no? Como la mobiliaria, la cantidad de personas y la sobrecarga de techo. Programa Social de Vivienda Techo Propio. El programa Techo Propio, gestionado por el Fondo Mi Vivienda, otorga el bono familiar habitacional para que familias de bajos recursos puedan acceder a una vivienda, bajo diversas modalidades. La seguridad estructural en estos módulos es primordial, por lo que el cumplimiento de la normativa de construcción es de vital importancia, ¿no? Podemos ver en la imagen el esquema del programa de Techo Propio con enfoque en la construcción de viviendas seguras, ¿no? Ahí mencionábamos las diferentes cargas. Objetivos. Tenemos el objetivo general y el objetivo específico. El objetivo general, analizar la estructura de un módulo unifamiliar del programa Techo Propio para verificar la capacidad de los elementos estructurales, en este caso las vigas, ¿no? La capacidad de soportar las cargas, fuerzas y momentos que actúan sobre ellos, cumpliendo con las normativas técnicas de edificación. Ahora, en objetivos específicos tenemos, ¿no?, determinar y calcular la carga uniformemente distribuida sobre la viga seleccionada utilizando parámetros de diseños reales y las normativas.
desarrollar el diagrama de cuerpo libre de la viga para hallar las reacciones, determinar las ecuaciones de fuerza cortante y momento flector, graficarlos también, calcular el esfuerzo máximo de flexión en la viga y proponer un análisis. Acá tenemos los resultados, el análisis estructural, selección en dimensiones de la estructura, ¿no? Tenemos el elemento en nuestra viga, ¿no? Y tenemos el modelo estructural, la viga simplemente apoyada, como muestra ahí en la imagen. Determinación de cargas actuantes, en base a la norma E.B. Se consideran las cargas actuantes sobre la viga, incluyendo su peso propio y las cargas de la losa aligerada. El peso específico del concreto armado utilizado es, ¿no? El concreto es de 2.400 kilogramos por metro cúbico. Por metro cúbico, ahí podemos ver, ¿no? Que esta tabla nos muestra cómo se cuantifican metódicamente las cargas muertas en una viga, siendo la carga del elemento que soporta, ¿no? En este caso, la losa, el total, podemos verlo, peso total de la estructura, la mayor. Carga uniformemente distribuida. Se obtiene al dividir la carga total sobre la viga entre la longitud, ¿no? Podemos ver el cálculo, sale 57.9. Vemos el cálculo de las cargas, ¿no? El peso de cada losa y la carga distribuida. Y nos muestra los datos también de la longitud de la losa. Cálculo de reacciones. Para una viga simplemente apoyada con una carga uniformemente distribuida, las reacciones en los apoyos son iguales, ¿no? Podemos ver la sumatoria, ¿no? Y al final es 81.06. Se ilustra el diagrama del cuerpo libre de la viga mostrando las reacciones calculadas en los apoyos, ¿no? Ahí podemos ver la imagen. Diagrama de fuerza cortante y momento flector, ¿no? Ahí tenemos las fórmulas. Y dice, la fuerza cortante máxima ocurre en los apoyos donde x es igual a 0. Y podemos ver que el resultado sale 81.6. El momento flector máximo, ¿no? Ocurre donde bx es igual a 0, es decir, el centro de la viga, o sea, x igual a 1.40, ¿no? Y vemos, ahí resolvemos reemplazando con la fórmula y nos sale 57.9. Acá podemos ver, ¿no? La representación de los diagramas resultantes de la fuerza cortante y el momento flector a lo largo de la vida, ¿no? El cálculo del esfuerzo máximo, ¿no? Tenemos el momento de inercia para la selección rectangular de la viga, ¿no? Tenemos ahí la fórmula de la inercia y el resultado nos da 260.416,67 centímetros a la cuarta. Ahora, el esfuerzo máximo por reflexión se calcula en las fibras internas, ¿no? Ahí tenemos los resultados con la ecuación de flexión, también nos da. Entonces, el esfuerzo máximo viene a ser aproximadamente 22.23. Acá podemos ver, ¿no? La imagen, el esfuerzo máximo de fricción en la viga. Podemos ver en una parte la sección transversal de la viga y en otra la distribución del esfuerzo de fricción. La discusión. El análisis realizado sobre la viga valida la aplicación de los principios de equilibrio y resistencia en materiales para determinar las fuerzas internas críticas. Podemos ver que la fuerza cortante máxima, que es la fuerza interna que tiende a cortar la viga y que resulta crítica para el diseño del estribo, ¿no? Salió 81.6. Y el momento flector máximo es igual a 57.90. La relevancia de este cálculo radica en la comparación de esfuerzos máximos, ¿no? De 22.23 con el esfuerzo admisible del material, concreto reforzado. Este valor es crucial para el diseño del refuerzo de acero necesario, verificando que la sección no falle por fricción y que se cumple con un factor de seguridad adecuado, ¿no? Es imperativo que todo diseño estructural, especialmente en programas sociales, utilice un factor de seguridad que garantice la seguridad a largo plazo de la edificación. Vamos a las conclusiones, ¿no? Podemos ver que el proyecto demuestra que incluso en estructuras aparentemente simples, como un módulo unifamiliar de techo propio, el análisis estructural es esencial para garantizar la seguridad y la estabilidad de la vivienda. La aplicación de los principios de resistencia de materiales permitió comprender con claridad cómo responden las vigas ante cargas reales de uso. La segunda conclusión es, ¿no? Que se obtuvieron valores máximos dentro
de las fuerzas internas, ¿no? La fuerza cortante máxima es de 81,06 en los apoyos y el momento efector máximo es de 57,90 en el centro de la viga. Los valores obtenidos constituyen una base sólida para el diseño del refuerzo, ya que permiten dimensionar el acero de manera eficiente, garantizando seguridad estructural sin sobredimensionar los materiales. La conclusión número 3, ¿no? Dice, el esfuerzo máximo de flexión es de 22,23, lo cual es un valor clave que debe ser confrontado con la resistencia a la compresión del concreto para determinar el factor de seguridad estructural. Como última conclusión, el dominio de los conceptos de esfuerzo, momento efector, factor de seguridad y análisis de mecanismos es indispensable para el ingeniero industrial en la toma de decisiones técnicas, garantizando la seguridad, calidad y eficiencia de los proyectos de construcción y en el diseño de maquinaria. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.